¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles en este módulo de Psicología Organizacional. Mi nombre es Saúl Ánima y estaré con ustedes platicando sobre este tema, ¿sí? Y para entrarlo luego en materia, pues es importante aclarar y decirles que habremos de ver en este video y lo menciono así. Vamos a ver qué es el cambio organizacional. ¿Qué son los agentes del desarrollo organizacional? Métodos y técnicas, así como los instrumentos, y el diálogo empresarial, así como la comunicación de logros de la empresa. Estaremos enfocados muy profundamente en los tres primeros términos sobre el desarrollo organizacional, para la cual pues voy a comenzar. El cambio organizacional, pues vamos a ver ocho puntitos muy sencillos sobre el cambio organizacional. El primero sería el fenómeno de los cambios. ¿Qué es un cambio? Primero habremos de definirlo como una modificación de un estado, condición o situación, una transformación de las características, una alteración de la dimensión o más o menos significativa. El desarrollo organizacional se enfrenta a la perspectiva de 5 procesos, que es negación a la realidad, acomodación inercial, cambio planeado, subversivo y la revolución. Y opta conscientemente por el cuarto, que es el cambio planeado, como el único modo que la organización y sus responsables pueden mandar en el proceso de cambio, minimizando el riesgo de deterioro causado por el choque o el tratamiento radical para soportarlo. El desarrollo organizacional trata también de la adaptabilidad, de la flexibilidad para cambiar y anticiparse al cambio, de modo lúcido, proactivo, eficaz y saludable. Cómo identificar y controlar y dirigir favorablemente las fuerzas y factores implícitos en el proceso de cambio. Es uno de los grandes desafíos del arte de desarrollar la organización. Segundo punto, cambios en los sistemas orgánicos. El desarrollo organizacional nació exactamente por el énfasis en el organismo y el globalismo de los sistemas organizacionales. Trascendió a través de los cambios individuales, objeto de grupo, de laboratorio y la sensibilidad, de las prácticas de la educación y de entrenamientos y de las diversas psicoterapias. Se vuelve directamente para el nivel gestáltico e integrado de los cambios sistémicos. Las modificaciones individuales son importantes, la reducción última de los cambios organizacionales, pero el cambio individual, sin la contrapartida de los cambios en las relaciones e interfaces del individuo con el grupo de este contexto más amplio del sistema, tiende a no generar un efecto duradero. Los cambios individuales sin cambios sistemáticos son cambios poéticos o sin enfoque práctico. Y lo que es peor, cambios que acaban por retroceder porque el individuo no encuentra la reciprocidad o el apoyo del medio laboral. O lo que es mucho peor aún, los cambios que llevan al conflicto de desgaste, castigo o la expulsión del individuo progresista. Es así que los cambios, si no se dan de manera orgánica y de manera controlada, pues no surtirán ningún efecto en el individuo. Punto 3. Cambio y campo de fuerza. Esta parte es muy importante. Todo sistema, inclusive el sociotécnico, corresponde a un campo de fuerza. La existencia de un sistema con partes interdependientes que actúan recíprocamente, con algún grado de coordinación e integración, implicación, necesariamente necesitan una dinámica de interacción. Esta dinámica es el resultado de la presencia de fuerzas en el campo del sistema A como parte correspondiente una o más fuerzas que representan el campo. El proceso de cambio en las organizaciones. En este proceso de cambio habré de mencionar 3 partes, que son la evolución, la resolución
y el desarrollo sistemático. En evolución, pues entendemos que en cada problema se considera y ataca cuando aparece. Es la clásica solución de problemas, es del cotidiano administrativo. Aquí los cambios son eclécticos en pequeñas porciones y aplicando un pequeño segmentos de la vida organizacional. Son ajustes a situaciones del status quo, o sea, la forma en que se está viviendo. Cuida en general los problemas más palpables, visibles, urgentes, pero no necesariamente los más importantes. Aquí podemos decir que si ya no hay papel de baño o que si surgen situaciones muy sencillas de la vida diaria, pues se resuelven en este proceso de cambio que es la evolución. Enseguida tenemos la resolución, cuando la situación insatisfactoria se vuelve crónica o intolerable. Consideran insuficientes los cambios de evolución. Usualmente se hace inmediatamente el uso discrecional del poder. La autoridad, la coerción, la amenaza significa un rechazo a la forma en la que se está viviendo. Es como cuando nosotros tenemos alguna forma de vida que se está volviendo habitual, pero no necesariamente nos gusta. Entonces ya cuando pasa de ser, algunas ocasiones se convierte en una resolución en este proceso de cambios en la organización, que se vuelve ya una forma de vida que se está volviendo intolerable. Y por último tenemos el desarrollo sistemático. No parte de la posición de aceptar o rechazar el status quo. Más bien, comienza si un modelo intelectual de lo que es ideal sobre lo que debe de ser. Confronta este modelo ideal con un diagnóstico sobre lo que es. Identifica todas las partes o fuerzas que influyen en los subsistemas relevantes, planeación y acción, mecanismo de dirección y corrección a partir de lo actual a lo ideal. Este desarrollo sistemático, aquí vemos cómo la parte de lo que se está viviendo con lo que debe ser se confrontan para hacer una asimilación o para mejorar un proceso, porque este ya no está funcionando y se debe llegar a la meta que es lo que se debe de ser. Pues continuamos con el ciclo de cambios en sistemas abiertos. Los cambios en el proceso organizacional tienen un lugar en la secuencia de modificaciones sucesivas de la cadena y que puede ocurrir también en el sentido inverso, en una parte del ciclo, cuando una resistencia al cambio por el efecto de una modificación de las actividades ya no puede suceder. Es mecánicamente utópico pretender que modificaciones técnicas aseguren de modo directo, lógico y racional un aumento de productividad, una eficiencia o salud en la organización, como si se pudiera hacer un cortocircuito de desviación en el ciclo mostrado en el esquema. Sería igualmente ingenuo suponer que modificaciones en el gran subsistema social o comportamiento no influyeran en el sistema técnico y no afectaran desempeños de producción, productividad, eficacia, y que hasta no crear una organización informal. En la medida en que la organización formal dejase de percibir y asimilar aquellas modificaciones sociales y de comportamiento, lo lógico no siempre es psicológico y lo psicológico no puede ser siempre lógico. En verdad, lo lógico es apenas una parte de la psicología y la psicología es simplemente más que una parte de lo que es lógico. ¿Cómo entendemos esta parte? Pues que dentro del ciclo de cambios en el sistema, pues se tiene que hacer modificaciones graduales, ¿no? Se tienen que hacer modificaciones que vayan enfocadas en la productividad y en la eficacia, de un sistema más pequeño hacia un sistema más grande, no poder transformar primero los sistemas que son más grandes. Por eso es que entendemos que lo lógico es no siempre es psicológico y lo psicológico no siempre es lógico. Puede haber una de las dos partes sin la otra. Por eso es que una parte de la psicología puede ser la lógica, pero también la psicología es simplemente más de lo que apenas es lógico. Los cambios y comportamientos humanos. Aquí voy a hablar sobre un sistema social que es una red o un conjunto estable de la distribución de funciones y papeles, formales e informales, con mayor o menor grado de jerarquización, recursos, estímulos, incentivos, positivos o negativos, materiales
ya sea psicológicos o lógicos. Esa distribución se hace por aquellos que tienen mayor poder formal o informal sobre el sistema, dentro y fuera del mismo. La mayoría de los individuos tienden a resistirse a los cambios debido a la inercia, a la necesidad de equilibrio de su organismo. Esta parte pues es muy, muy sencilla porque pues todos nos resistimos al cambio, ya que nos hacen modificarnos de esa zona de comodidad donde estamos. ¿Sí? Nos hacen evolucionar o nos hacen movernos de ahí, lo cual pues, nos causa resistencia. También aprender y cambiar puede ser incómodo o doloroso, pues se requiere modificación de hábitos de comportamiento en las maneras usuales de percibir, pensar o actuar. Pues es como si tú estás acostumbrado todos los días a irte por el mismo camino a tu trabajo y ese día está cerrado, pues habrá que tomar una nueva ruta que no conoces, que te llevará más tiempo, que puede que tenga más baches, que puede que tenga escuelas que te hagan ir más lento. Entonces es por eso que el aprender y cambiar es incómodo, doloroso, porque nos saca de aquella zona donde nosotros nos sentimos cómodos y confortables. También es un proceso no solamente racional ni predominantemente lógico, es sobre todo emocional y evolutivo. Volvemos al tema de ir por otra ruta al trabajo. ¿Qué tal si esa ruta pues es mucho mejor? Es más rápida, tiene menos complicaciones, pero aunque sea lógica y racionalmente adecuada, pues también nos va a causar problema porque cambia nuestro sentido emocional y evolutivo, o sea que nosotros nos sentíamos más cómodos con la ruta anterior, aunque fuera peor, pero era porque así estábamos acostumbrados y así nos gustaba. También el cambio solo puede comenzar cuando haya por lo menos un ritmo de insatisfacción, desaliento, dolor, falta de adaptación, conflicto o disonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que solo cambiaremos cuando algunos de estos factores entren en nuestra comodidad. Por ejemplo, esa calle cerrada pues nos causó tensión o falta de adaptación y solamente ese hecho habrá que cambiarnos, ¿no? O cuando en el trabajo que estamos insatisfechos, que ya no nos pudimos adaptar a ese jefe nuevo que llegó, pues habrá que hacer un cambio, ¿no? Ya sea un cambio en positivo o un cambio en negativo. Resistencias al cambio. En el fondo, la resistencia al cambio es hasta cierto punto un fenómeno natural, pues se trata de una reacción normal del organismo humano, el organismo, y por tanto, la persona, a no ser que sea muy incómodo o de sobremanera amenazador, busca minorizar o economizar energía, evitar tensiones innecesarias, mantener, como lo he dicho, un nivel confortable de estimulación sensorial, emocional o psicológico, es decir, asegurar que hubiera un equilibrio en la forma de su status quo o en la forma en la que está viviendo. La dinámica implica la conservación del tejido orgánico por el establecimiento de un ambiente físico constante, reduciendo la variabilidad, y los efectos perturbadores de la estimulación externa. Eso quiere decir, pues de manera muy sencilla, que esta resistencia al cambio, nos resulta hasta de manera perturbadora, las cosas que no podemos controlar o que quedan fuera de nuestro alcance. Existe relación entre el grado o intensidad de la resistencia al cambio y, por ejemplo, necesario para obtener el cambio deseado conforme se trata de ocasiones al nivel de conocimientos, informaciones, habilidades o comportamientos de grupos. Se trata de una contribución de tono mayor que nos presenta Blanchard. Eso quiere decir que habremos de tener una adaptabilidad pues más enfocada a las aptitudes, valores, habilidades e información que poseemos sobre esta nueva forma en la que habremos de desarrollarnos o desenvolvernos. ¿Qué se necesita para realizar un cambio planeado eficaz? Pues yo voy a mencionar algunos aspectos y entre ellos es la identidad, que es un concepto semejante al que le da la identidad a una persona. O sea, hasta qué punto de la empresa es su cuerpo, es gerencial, o es la cúspide, o es la parte ejecutiva, o es la parte operativa, ¿sí? ¿Qué se necesita? Se necesita primero identidad. En segundo punto, se necesita orientación.
Hay que averiguar hacia dónde van nuestros rumbos, hacia dónde van nuestros objetivos. También hay que tener, como tercer punto, una sensibilidad realista, capacidad de percibir las modificaciones, las realidades externas, así como las internas. A estos 3 puntos les agregaríamos la creatividad, que es la capacidad de crear cosas nuevas o cosas innovadoras o funcionales. La flexibilidad, la capacidad para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Ahora es momento pues de hablar desde el agente del desarrollo organizacional. ¿Quién es él, no? El agente de desarrollo organizacional, vamos a ver perfiles, papeles, funciones como consultor, funciones como ejecutivo, para que ustedes vayan entendiendo quién es este agente del desarrollo organizacional. Y empezaremos, pues, ¿quién es él? Se puede decir que el agente de desarrollo organizacional es aquel capaz de desarrollar en la organización actitudes y procesos que permitan a la organización hacer o tener acciones proactivamente en los diversos aspectos del medio interno y externo. O sea, aquella persona que va a desarrollar todas estas capacidades que tiene la organización. El agente impulsa el esfuerzo del desarrollo organizacional actuando como facilitador, catalizador, estimulador o inspirador de comportamientos y actividades que eleven el nivel de eficacia o de salud de la organización. Idealmente no es el autor único de cambios que desarrolla la organización. Podrá ser coautor, trabajar con los clientes o participar en el sistema como un objetivo. Estos autores y actores son el proceso de cambio. ¿Y qué perfil deben de tener estos agentes del desarrollo organizacional? Pues debe de ser un trabajador donde sea abierto, confiable, auténtico, de mutua colaboración con los clientes y con otros participantes del sistema. Idealmente, ese trabajo requiere el máximo de participación e implicación de la clientela y el mínimo de dirección por parte del agente del desarrollo organizacional. Es evidente que es ideal en la práctica. Debe ajustarse a las realidades del sistema y a la capacidad y motivación de sus participantes. También tiene como misión principal que se alcancen las 4 condiciones básicas para que se oriente su trabajo. La primera sería generar datos válidos, asegurar decisiones bien informadas, obtener el compromiso del cliente en la implementación de esas decisiones y 4, desarrollar los potenciales y recursos del sistema objetivo. En su papel de catalizador, facilitador y colaborador, el agente actúa según el modelo de investigación-acción del cual se retroalimenta. O sea, que él habrá de ajustarse de acuerdo a la información que vaya obteniendo y a los objetivos, cuáles sean sus metas. Entonces, él buscará la mejor manera para que este desarrollo se lleve eficazmente. Ahora hablaré de los papeles y funciones del agente, ¿sí? El primero sería, pues como en todas partes, identificar y evaluar los cambios, motivaciones y su relación con el cliente. Otra es ayudar al cliente a percibir, concientizar y asumir las necesidades de cambio y del proceso de diagnóstico. Otra, realizar un diagnóstico por el agente y el cliente en un trabajo de colaboración. Analizar y tomar decisiones sobre problemas identificados, implicando a otras personas en el proceso de decisión, planeación y ejecución de acciones. También debe ejecutar el plan de modo productivo y con éxito, así como evaluar el proceso. Y luego hacer una continuación y radiación y sustentación de los cambios conseguidos. O sea, se vuelve todo un ciclo de diagnóstico, aplicación, evaluación y diagnóstico de lo que ya se aplicó, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a este agente del desarrollo organizacional, pero como consultor. Va a manejar 7 áreas. La primera sería la evaluación de sus motivaciones personales en relación con su cliente. El área 2 sería habilidad para ayudar al cliente, estar consciente de las necesidades de cambio y de los procesos de diagnóstico. La 3 sería habilidad para actuar junto al cliente, explorando y desarrollando recursos latentes en la propia organización. 4,
habilidad para tomar decisiones con la participación de los elementos implícitos en el problema. 5. Habilidad para planear y ejecutar los planes, tomando el control de la retroalimentación recibida a lo largo de las acciones. 6. Habilidad para evaluar los procesos y fracasos a lo largo del problema. Y 7. Habilidad para asegurar la continuidad, expansión y apoyo y transferencia de aprendizaje a lo largo de los programas que él mismo esté diseñando. Otra parte es el ejecutivo como agente de desarrollo organizacional. En esta parte se debe favorecer el trabajo de los consultores en las fases de prediagnóstico, contacto, entrada, diagnóstico, planteamiento de acciones y acompañamiento, así como la evaluación. También se deben integradores múltiples. Estos aseguran la integración de diversos tipos entre las variables técnicas y las variables humanas, entre las necesidades de los individuos, entre el funcionamiento interno del subsistema y sus superficies de contacto con las partes externas, entre jefes y subordinados, entre el subsistema en el cual está inscrito y los otros subsistemas independientes. Es así, como vimos de esta parte, todos los elementos, estos 5 elementos que forman el agente del desarrollo organizacional. Y siguiendo, pues continuamos con los métodos, técnicas e instrumentos. Aquí veremos una serie de 5 puntos que nos hablan sobre esta parte. El primero de ellos, pues es el repertorio y el diagnóstico. El diagnóstico es donde la situación proporciona una visión de lo que es y para dónde se debe buscar el desarrollo del sistema sociotécnico, que se toma como pauta, así como la experiencia directa del agente de desarrollo organizacional con el uso de diferentes métodos, técnicas e instrumentos, la práctica de tratar con cada uno de ellos, que es la que permitirá decidir en cuanto al cómo intervenir en el sistema, qué actividades incluir en el programa, así como qué intervenciones hacer de manera estructurada. Entonces el diagnóstico nos permitirá situarnos en una posición primera para ver hacia dónde surgir nuestro plan de acción. Después, ¿qué tipos de actividades de desarrollo organizacional tenemos? Pues primero, las que se dirigen básicamente a la intervención a los individuos y a las relaciones individuales, el aprendizaje de los grupos. Esto se refiere al desarrollo de mejora de las relaciones entre los grupos que ahí convergen. Y segundo, pues sería el método, técnica o instrumentos, se dirige más bien al área de contenido o más bien al nivel de proceso de lo que estos hacen, lo que ocurre en términos de proceso psicosocial, comportamiento humano, dinámica de grupo, psicología individual y psicología grupal. Otro son los métodos, las técnicas e instrumentos. El primero de ellos es el laboratorio, donde se experimenta, ¿no? El segundo es la educación y entrenamiento, pues aquí veríamos cuáles son esas capacitaciones o la forma en que se va a dar estos cursos o talleres. Otro es el diagnóstico y solución de problemas. Vamos a ver qué es el problema y cómo es que lo queremos resolver. Otro sería análisis del campo de fuerzas. Y por último tendríamos las negociaciones de papeles y comportamientos. Enseguida hablaré sobre el trabajo en grupo. ¿Qué es el trabajo en grupo? Pues este es el trabajo donde varias personas convergen para realizar una determinada tarea. El éxito de un trabajo en grupo lo podemos abordar de diferentes maneras, desde el contenido, el proceso y el clima, así como las relaciones interpersonales y el comportamiento individual. También la comunicación en el trabajo en grupo es muy importante. Aquí vemos quién habla y de qué hablan. También está el tipo de participación y función en el grupo. Si es un grupo que está solamente instrumental, que es agregado a la tarea, o de manera agregadora, que es por el ambiente que se está creando, o disfuncional, donde no se tiene una satisfacción de los participantes. También otra cosa que determina el trabajo en grupo, pues es el tamaño del grupo, donde debe ser enfocado o debe estar determinado de acuerdo a la capacidad de las personas, pero también a la que todos participan y a la que todos trabajen. ¿Y cómo se toman estas decisiones en grupos? Bueno, aquí podemos decir que hay aprobación tácita,
que es una decisión impuesta por un agente. Desde antes ya estaba esa decisión, una decisión por minoría, que el grupo o alguno de los grupos que convergen en la empresa, pues maniobran ahí de una manera extraña para que su decisión sea la que sea ejecutada. Otra pues decisión por la mayoría, donde todos deciden qué hacer. Otra es por compromiso, que son concesiones de algunos grupos en esas negociaciones, donde yo cedo en esta parte para que el otro grupo logre tomar la decisión, pero yo obteniendo algún beneficio. También está la decisión por integración. En este tipo de decisión se reúnen varias soluciones o decisiones parciales compartiendo una decisión mayor. Y la decisión por consenso. En este tipo de decisión todos participan plenamente a fin de obtener un completo acuerdo. Entonces, así como vimos toda esta parte, ahora habré de entrar a un segmento sobre el diálogo empresarial y luego pasaré a la comunicación de los logros de la empresa en una parte ya más dirigida hacia lo que es la comunicación. Y empezaré en este diálogo empresarial con las comunicaciones esenciales, o sea, ¿qué es lo básico que tiene que comunicar la empresa? Pues lo primero que tiene que comunicar la empresa es la visión, la arquitectura social, el posicionamiento y el aprendizaje. Son las 4 dimensiones de los elementos esenciales de comunicación. O sea, el proceso central para formular una estrategia empresarial a cuyo alrededor se organiza el programa de comunicación y funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Entonces la repito, la visión, la arquitectura social, el posicionamiento y el aprendizaje. Estos son los 4 elementos esenciales para la comunicación dentro de una empresa. También, con base en estas normas, el programa de comunicación empresarial podrá hablar dentro de un claro marco de referencia expresado con un objetivo bien definido. Ahora vamos a ver la comunicación como estrategia. Si se pretende presentar la estrategia empresarial en forma clara y considerada, se debe recurrir al entrenamiento y a la educación, a las instrucciones de servicio, a la fuerza de ventas y a los distribuidores, a los resultados de las políticas de reclutamiento y a las relaciones con grupos de interés y diversificación, así como a la adquisición en la interpretación de resultados financieros. O sea que al comunicar una estrategia debemos de tener todos estos elementos en cuenta para no cometer errores. Este conjunto de temas nos ilustra la afirmación de la gerencia, que es un sistema de información que genera en cierto sentido intercambio de información en los cuales la empresa interactúa con grupos de interés. No se trata simplemente de un programa de comunicación empresarial, sino es parte de una estrategia empresarial en sí misma. O sea, no nada más es sacar un boletín o sacar un comunicado, sino es parte de toda una estrategia que atañe también a la comunicación. Y la empresa vamos a verla desde 2 puntos. Primero la empresa como vocero y luego la empresa como oyente. La empresa como vocero. La efectividad de respuesta, la afiliación a sociedades, el apoyo independiente, la comunicación verbal, eventos especiales, publicidad, relación con los medios, mezcla de mercadeo y producto terminado, son un panel de instrumentos en el que se presentan enormes oportunidades de hacer diferentes cosas, pero en el cual, si no se lleva una coordinación en el funcionamiento de los interruptores de cuál usar más o cuál usar menos de acuerdo a la situación determinada, pues el piloto puede llevar hacia un accidente mortal a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se tienen en cuenta todo este panel de instrumentos, pues nuestra comunicación no será efectiva. La parte difícil del trabajo consiste en desarrollar las comunicaciones esenciales, así como las comunicaciones estratégicas en primer lugar. Después de hacer todo esto, el programa y el enfoque estará en su lugar adecuado y se podrá mover los interruptores o palancas de la comunicación y lograr una serie de resultados que son o deberían de ser espléndidos. La empresa como oyente. En esta, el modo sistemático de controlar el tratamiento de la prensa, la fuerza de ventas y la distribución, así como la investigación de mercadeo, el análisis ambiental y las acciones de la empresa, nos darán una serie de información para que la empresa tenga ahora sí que un abanico de qué es lo que está pasando en su parte externa.
Por eso es que debe de hacer investigaciones y hacer análisis de las situaciones para que pueda ésta entender y así poder aplicar sus estrategias. Y para finalizar esta parte, pues hablaremos sobre la comunicación de los logros de la empresa. ¿Por qué debemos de hablar del éxito? ¿De qué tipos de éxito debemos hablar? Y la forma de comunicar el éxito. El primero, pues ¿por qué debemos de hablar del éxito? Pues por 4 cosas principalmente. Primero, por mantener a los accionistas o inversionistas informados de los logros que constituyen un enfoque preventivo para impedir una adquisición sorpresiva o indeseable. 2, para informar de los triunfos de la firma de tal o cual negocio para mejorar la motivación del personal. 3, una empresa triunfadora generalmente atrae buenos gerentes y empleados, simplemente debido a que a la gente le gusta estar asociada con el éxito. Y 4, los clientes, en especial el sector minorista y de servicios, gustan de tratar con empresas exitosas. Entonces comunicamos el éxito porque el éxito atrae éxito, ¿sí? A la gente le gusta estar con las personas exitosas. ¿Y de qué tipo de éxitos podemos hablar? Bueno, pues la decisión de comunicar en términos sencillos el éxito de las inversiones en la industria, actuales y potenciales. También, quizás las historias más significativas relacionadas con la comunicación de éxito se refieren a la adquisición de algún bien o de alguna empresa. O como cuando usted tiene un nuevo pedido, consolida un contacto importante. Es conveniente discernir la buena noticia. Igualmente, si su firma ha colaborado con algún logro de la comunidad, también debe estar orgullosa de ello. Otro éxito importante que con frecuencia se pasa por alto es cuando un ejecutivo de la empresa ha sido designado con algún premio o alguna asociación gubernamental, o la misma empresa ha sido asociada a un reconocimiento de este tipo. Por eso es que debemos de hablar de éxito y de este tipo de éxito. Y por último, pues la forma de comunicar el éxito. ¿Cómo podemos comunicar este éxito? Pues podemos comunicarlo de 4 maneras diferentes. La primera, pues serían informes anuales especiales a la clientela y por publicidad. También otro sería que muchas empresas dudan de comunicar sus éxitos y logros importantes a los grupos objetivos esenciales de la comunicación global. También se debe de identificar y discutir las ventajas de divulgar los logros y triunfos de la forma en que los grupos objetivos lleguen, porque son importantes. También se debe analizar los métodos que se pueden utilizar para comunicar los éxitos y las razones para hacerlo. Entonces, es así como esta comunicación del éxito debe de ser basada en una estrategia para poder dar en el punto clave y tener una comunicación de éxito eficaz. Es así como termino esta parte de la organización empresarial y cómo vimos desde comunicar el éxito hasta el desarrollo organizacional. Entonces, quedo para ustedes. Que tengan buen día y nos vemos hasta luego.